Te lo advertí, no me escuchaste. Ahora Allí estaba yo, sentada en mi propia mesa, en la casa que había comprado con el sudor de mis 40 años de trabajo, cuando sentí el líquido hirviendo estrellarse contra mi rostro. El dolor fue instantáneo, como 1000 agujas clavándose en mi piel al mismo tiempo. Pero más que el ardor físico, fue la humillación lo que me partió el alma. Mi nuera, Sandra, esa mujer a la que había tratado como a una hija durante 8 años, acababa de vaciarme un tazón de sopa caliente en plena cara, mientras mi hijo, mi propio hijo Roberto, se quedaba ahí parado, mirando en silencio, como si yo fuera una extraña que merecía ese castigo. «Ya estuvo bueno de tus críticas, vieja entrometida», gritó Sandra mientras el líquido me goteaba por la barbilla. «Esta es mi casa ahora y aquí se hace lo que yo diga». Abrí los ojos, aunque me ardían terriblemente, y lo único que vi fue la cara de desprecio de esa mujer y la mirada esquiva de mi hijo. En ese momento, con la sopa quemándome la piel y las lágrimas mezclándose con el caldo, tomé la decisión más importante de mi vida. Nunca más iba a permitir que me trataran así. Nunca más. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento tan horrible, tengo que contarte toda la historia desde el principio. Y te lo advierto, esta historia te va a romper el corazón antes de que veas la justicia que yo misma me encargué de hacer realidad. Si esta historia ya te impactó, suscríbete a Cuentos Abuela y activa la campanita para no perderte el karma que viene, porque lo que hice después, eso sí que fue épico. Mi nombre es Patricia, tengo 68 años y durante toda mi vida fui de esas mujeres que lo dan todo por su familia. Trabajé desde los 16 años limpiando casas, luego como cocinera en un restaurante, después como encargada y finalmente logré ahorrar lo suficiente para abrir mi propio pequeño negocio de catering para eventos. No fue fácil. Hubo noches sin dormir, días sin comer bien, años sin vacaciones. Pero todo lo hice pensando en darle un mejor futuro a Roberto, mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años. Ese hombre se fue con otra mujer más joven y nunca más supimos de él. Así que fui madre y padre al mismo tiempo. Le pagué escuela privada trabajando doble turno, le compré su primera computadora vendiendo las joyas que me había regalado mi propia madre, le financié toda su universidad de administración de empresas con el dinero que había ahorrado para mi retiro. Roberto era mi orgullo, era inteligente, educado, responsable. Cuando se graduó y consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Por fin mi hijo tendría la vida que yo nunca pude tener. Entonces apareció Sandra. Tranquila, abuelita, voy a revisar esto. Sí, hija, gracias. Todo está bien, no se preocupe. Me duele un poco. La conoció en el trabajo. Ella era gerente de ventas, 5 años mayor que él, con una sonrisa perfecta y modales impecables, al menos cuando había gente mirando. Al principio, lo confieso, me cayó bien. Era educada conmigo, me traía flores cuando venía a visitarnos, me decía suegrita con una voz dulce. Yo, ilusa de mí, pensé, ¿qué suerte tiene mi hijo de encontrar una mujer así? Se casaron 2 años después de conocerse. Fue una boda hermosa, de esas que cuestan una fortuna. ¿Y quién crees que pagó la mayor parte? Así es, yo. Roberto me pidió ayuda porque entre los dos no alcanzaban para la boda que Sandra soñaba, y yo, como la tonta que fui, saqué $25,000 de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. «Mamá, te lo voy a devolver en cuanto podamos», me dijo Roberto abrazándome el día de la boda. «Gracias por hacer esto posible. Eres la mejor madre del mundo». Esas palabras me llegaron al corazón. Pensé, el dinero va y viene, pero ver a mi hijo feliz no tiene precio. Qué equivocada estaba. Después de la boda, todo cambió lentamente, tan despacio que al principio no me di cuenta. Sandra comenzó a poner excusas para no venir a visitarme, que tenía mucho trabajo, que estaba cansada, que tenían planes. Las llamadas de Roberto se volvieron menos frecuentes. De hablar todos los días, pasamos a una vez por semana, luego cada 2 semanas.
Yo intentaba no ser intrusiva. No quería ser de esas suegras molestas que los hijos terminan evitando, así que esperaba pacientemente a que ellos me buscaran. Un año después de casados, vinieron con una noticia que me llenó de alegría. Iban a tener un bebé. Yo estaba emocionadísima con la idea de ser abuela. Corrí a comprarles de todo: ropita de bebé, una cuna preciosa, cochecito, juguetes. Gasté otros $3,000 en esos meses preparándome para la llegada de mi nieto. Estos documentos son tan complicados, necesito aclaraciones sobre estas cifras. Espero que podamos resolver esto pronto. Cuando nació Mateo, fue el día más feliz de mi vida, después del nacimiento de Roberto. Era un bebé hermoso, con los ojos de mi hijo y esa carita de angelito. La primera semana fui todos los días al hospital y luego a su casa para ayudar. Cocinaba, limpiaba, cuidaba al bebé en las noches para que Sandra pudiera descansar. Me quedaba a dormir en el sofá aunque mi espalda me matara por las mañanas. «Gracias, Patricia», me decía Sandra con esa sonrisa que ahora sé era falsa. «No sé qué haríamos sin ti». Pero después de 2 semanas, todo cambió de nuevo. «Suegra, ya nos organizamos mejor», me dijo Sandra un día cuando llegué con comida preparada. «No es necesario que vengas todos los días. Te avisaremos cuando necesitemos ayuda». Me dolió, pero lo entendí, o al menos eso quise creer. Pensé que necesitaban su espacio como familia, así que reduje mis visitas. Pero el problema fue que las invitaciones para ir nunca llegaban. Tenía que estar rogando para ver a mi nieto. «Roberto, ¿puedo pasar a ver a Mateo este fin de semana?», le preguntaba por teléfono. «Déjame consultarle a Sandra, mamá. Te aviso». Y muchas veces ese «te aviso» nunca llegaba. Los meses pasaron y yo seguía ayudándolos económicamente. Cuando Sandra dejó de trabajar para cuidar a Mateo, sus ingresos se redujeron. Roberto ganaba bien, pero aparentemente no era suficiente para el estilo de vida que ella quería mantener. «Mamá, ¿podrías prestarnos $5,000? Sandra quiere remodelar la cocina y en este momento no tenemos liquidez», me pidió Roberto un día. Le di el dinero. Después fueron otros $3,000 para cambiar los muebles de la sala. Luego $4,000 para las vacaciones en Cancún que Sandra dijo que necesitaba urgentemente para relajarse del estrés de la maternidad. Luego $2,000 para no sé qué problema con el coche de ella. ¿Ha revisado usted este documento? Sí, lo he revisado, todo está en orden. Bien, procedamos entonces. Nunca me devolvieron ni un centavo. Y yo nunca se los reclamé porque pensaba, es mi hijo, es la madre de mi nieto. La familia se ayuda. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando Mateo cumplió 2 años. Fue un sábado por la mañana. Estaba en mi casa preparando el almuerzo cuando vi en Facebook las fotos de una fiesta de cumpleaños enorme. Globos por todos lados, una mesa llena de comida elegante, un pastel de 3 pisos con la temática de superhéroes, decoración profesional, payasos, inflables, y ahí estaban todos: Roberto, Sandra, Mateo con su carita feliz soplando las velitas, los papás de Sandra, sus hermanos, primos, amigos, todos, excepto yo. No me habían invitado a la fiesta de cumpleaños de mi propio nieto. Me quedé mirando esas fotos con las manos temblando y las lágrimas corriendo por mi cara. Amplié cada imagen buscando alguna explicación lógica. Tal vez había sido una fiesta sorpresa de último momento. Tal vez se les olvidó avisarme. Tal vez... Pero no. Se veía claramente que era una fiesta planificada con semanas de anticipación. Todo era demasiado elaborado, demasiado perfecto. Agarré el teléfono y llamé a Roberto con las manos temblándome de coraje. ¿Por qué no me invitaron al cumpleaños de Mateo?, le pregunté tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro estaba destrozada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, fue algo pequeño, íntimo, solo familia cercana», dijo finalmente con una voz que sonaba culpable. «¿Familia cercana? Yo soy tu madre, soy la abuela de ese niño». Ya no pude contener el llanto. Vi las fotos, Roberto. Había como 50 personas ahí. ¿Cómo es posible que esté toda la familia de Debemos Sandra proteger y nuestras yo no? instituciones democráticas. Están bajo amenaza y solo con unidad y coraje podremos salvaguardar nuestro futuro.
Es que Sandra pensó que, bueno, tú sabes que has estado algo crítica últimamente, y ella no quería drama en la fiesta de Mateo. ¿Crítica? ¿Yo crítica? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cuándo he sido crítica? ¿Por decirle que no debía dejar a Mateo tantas horas frente al televisor? ¿Por sugerirle que la comida casera es mejor que tanta comida congelada? ¿Eso es ser crítica o es ser una abuela que se preocupa? Mamá, por favor, no hagamos esto más grande. Ya pasó. ¿Que ya pasó? Roberto, me duele el alma. Les he dado todo, todo, ¿y así me pagan? ¿Sabes cuánto dinero les he prestado en estos años? Más de $40,000 que nunca me han devuelto. ¿Y ni siquiera me invitan al cumpleaños de mi nieto? El dinero no tiene nada que ver con esto. Tienes razón, no tiene nada que ver, porque yo no les di ese dinero esperando algo a cambio. Lo hice por amor, porque son mi familia, pero ni siquiera me tratan con el respeto básico que merece cualquier ser humano. Roberto suspiró del otro lado. Déjame hablar con Sandra. Te llamo después. Colgó, y no me llamó después. Pasaron días, luego semanas, y nada. Yo caí en una depresión terrible. Dejé de comer bien, casi no dormía, lloraba en las noches preguntándome qué había hecho mal. ¿Había sido demasiado entrometida? ¿Demasiado presente? ¿No lo suficiente? Me cuestionaba cada conversación, cada consejo que les había dado, cada palabra que había pronunciado. Mi amiga Rosa, que me conoce desde hace 30 años, fue quien me sacó de ese pozo. Patricia, despierta, me dijo un día que vino a visitarme y me encontró en pijama a las 3 de la tarde. Esa muchacha te está manipulando y tu hijo está dejando que pase. No es tu culpa. Tú has sido una madre y una abuela ejemplar. Pero tal vez sí fui muy crítica sin darme cuenta. Basta. Rosa me tomó de los hombros. Te conozco, Patricia. Eres la persona más amable y generosa que conozco. Has sacrificado tu vida entera por ese muchacho y él te está pagando con desprecio. ¿Y esa Sandra? Ay, esa mujer solo te busca cuando necesita tu dinero. Sus palabras fueron como una cachetada de realidad. Tenía razón. Comencé a recordar todos los momentos en que Sandra había sido fría conmigo, todas las veces que había puesto excusas para evitarme, todas las ocasiones en que había manipulado situaciones para alejar a Roberto de mí. Decidí darles un poco de espacio. Si no querían mi presencia, no iba a rogar por su afecto. Dejé de llamar, dejé de preguntar por visitas, dejé de enviar mensajes. Quería ver si ellos me buscaban por iniciativa propia. Pasaron 2 meses completos sin que Roberto me llamara ni una sola vez. 2 meses. Y entonces, un martes por la tarde, recibí una llamada de él. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Pensé, reaccionó, se dio cuenta de que me ha estado tratando mal, va a disculparse. Hola, mamá. Su voz novaba normal, como si nada hubiera pasado. Oye, ¿podrías prestarnos $8,000? Sandra quiere cambiar todos los muebles del cuarto de Mateo y poner un aire acondicionado nuevo. Me quedé muda. Literalmente no pude hablar por varios segundos. Hola, mamá, ¿estás ahí? Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué no has llegado? Estoy muy preocupada, necesito saberlo ya. Por favor, dime algo, no puedo esperar más. 2 meses, dije finalmente con una voz que no reconocí como mía. 2 meses sin llamarme, sin preguntarme cómo estoy, sin dejarme ver a mi miento. ¿Y me llamas para pedirme dinero? Es que hemos estado muy ocupados, mamá. Ya sabes cómo es esto de trabajar y cuidar a un niño pequeño. ¿Muy ocupados para llamar a tu madre? ¿Muy ocupados para contestar mis mensajes? Pero no muy ocupados para hacer fiestas y pasear y gastar dinero en viajes, ¿verdad? Mamá, no empieces con eso. No, Roberto, esta vez sí voy a empezar. Estoy harta. Durante años he sido tu cajero automático. Les he dado más de $40,000 que nunca me han devuelto. Y todo ese dinero era para mi retiro. Era el dinero que ahorré trabajando turnos dobles durante décadas para poder tener una vejez tranquila. ¿Y sabes qué? Ya no me queda casi nada. Casi vaciado mis ahorros para ustedes. Te lo vamos a devolver. Eso dijiste hace 3 años, explotó. Siempre es la misma promesa vacía. Te lo devolvemos, mamá. Después te pagamos, mamá. Pero ese después nunca llega. Y lo peor no es ni siquiera el dinero, Roberto. Lo peor es que me tratan como si fuera un estorbo. Me excluyeron del cumpleaños de Mateo.
¿Tienes idea de lo que eso me dolió? ¿De lo humillada que me sentí viendo esas fotos en Facebook? Sandra solo quería evitar conflictos. ¿Qué conflictos, Roberto? Yo nunca he causado ningún conflicto. Solo he tratado de ayudar y de ser parte de la vida de mi nieto. Pero tu esposa me odia y tú se lo permites. Eso es lo que realmente duele, que hayas escogido complacerla a ella antes que respetar a tu propia madre. No es justo que me hagas escoger. No te estoy haciendo escoger. Solo te estoy diciendo que no voy a seguir permitiendo que me falten al respeto. Y no les voy a prestar más dinero. No hasta que me devuelvan aunque sea una parte de lo que les he dado todos estos años. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Muy en serio, Roberto. Tengo 68 años. Ya no puedo seguir trabajando tanto. Necesito ese dinero para mí. Lo siento, pero esta vez la respuesta es no. Colgué el teléfono con las manos temblando. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Esa noche no pude dormir, esperando que Roberto reflexionara y me llamara para disculparse, pero no lo hizo. Lo que sí recibí al día siguiente fue un mensaje de Sandra, un mensaje largo, lleno de veneno. Patricia, me parece increíble tu actitud. Después de todo lo que Roberto ha hecho por ti, que seas tan egoísta de negarte a ayudarlo cuando más nos necesita. Siempre has sido una suegra controladora y manipuladora, pero esto ya es el colmo. Roberto está muy decepcionado de ti. No sé cómo puedes dormir tranquila sabiendo que le estás negando ayuda a tu propio hijo. Pero bueno, ahora sabemos quién eres realmente. No te preocupes, ya no te vamos a molestar más. Leí ese mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la ira crecía en mi pecho. ¿Controladora? ¿Manipuladora? ¿Yo? ¿La mujer que había sacrificado su vida entera por su hijo? ¿La mujer que había vaciado sus ahorros para complacer sus caprichos y los de su esposa? Pero lo que más me dolió fue que Roberto no me defendió. No me llamó para decirme que Sandra se había pasado de la raya. Nada. Silencio absoluto. Pasaron 3 semanas más. Yo intentaba seguir con mi vida, pero era imposible. El dolor era demasiado grande. Había perdido el apetito, había bajado casi 10 kilos, me despertaba llorando en las noches. Y entonces, una tarde de viernes, recibí una llamada de Roberto. «Mamá, Sandra y yo queremos invitarte a cenar mañana a la casa. Necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco. Pensé, por fin van a disculparse, van a reconocer que se han portado mal. «¿A qué hora?», pregunté tratando de no sonar demasiado ansiosa. «A las 7, te esperamos». Esa noche no dormí de la emoción. Fui a la peluquería, me arreglé las uñas, me compré un vestido nuevo. Quería verme bien. Preparé el postre favorito de Roberto, un pay de limón que le encantaba desde niño, y compré un juguete caro para Mateo. Llegué a su casa a las 7 en punto, con el corazón latiendo fuerte. Roberto abrió la puerta. «Hola, mamá». Me dio un beso rápido en la mejilla. «Pasa». Entré a la casa. La mesa estaba puesta, pero noté algo raro. Solo había 3 lugares. Sandra salió de la cocina con Mateo en brazos. «Hola, suegra. Qué bueno que pudiste venir». «Hola, Sandra. Hola, mi amor». Traté de acercarme a Mateo, pero Sandra se movió sutilmente para alejarlo. «Te traje un regalo, tesoro». «Qué linda», dijo Sandra tomando el juguete sin mucho entusiasmo. «Mateo, saluda a tu abuela». El niño me miró con esos ojitos curiosos, pero no me reconoció. Se había olvidado de mí. Eso me rompió el corazón en 1000 pedazos, pero traté de no demostrarlo. «Bueno, siéntate, mamá», dijo Roberto señalando una silla. «La cena está casi lista». Me senté en la mesa mientras Sandra desaparecía en la cocina. Roberto se sentó frente a mí con Mateo en sus piernas. Hubo un silencio incómodo. «¿Cómo has estado?», le pregunté. «Bien, ocupado con el trabajo. ¿Y tú?». «Ahí voy, extrañándolos». Roberto asintió sin decir nada más. El silencio se volvió más pesado. Entonces Sandra salió de la cocina con una olla humeante. «Hice sopa de pollo», anunció. «Espero que te guste, suegra». Comenzó a servir en los platos. Primero el de Roberto, luego el de ella, y finalmente se acercó a mí con la olla. Pero en lugar de servir el plato, lo que pasó después fue tan rápido que mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo.
Sandra levantó la olla y con un movimiento brusco volcó todo el contenido directamente sobre mi cara. El dolor era indescriptible. El líquido hirviendo me quemó la piel instantáneamente. Grité, me llevé las manos a la cara, traté de limpiarme desesperadamente mientras la sopa me goteaba por el cuello, empapando mi vestido nuevo. «Ya estuvo bueno de tus críticas, vieja entrometida», gritó Sandra con una furia que nunca antes había visto. «Esta es mi casa ahora, y aquí se hace lo que yo diga. Estoy harta de que te metas en nuestro matrimonio, de tus indirectas, de tu carita de víctima. Mi familia vale más que tú y tu dinero apestoso». Me ardía la cara horriblemente. Traté de abrir los ojos, pero apenas podía. A través de las lágrimas y el dolor, busqué a Roberto con la mirada. Mi hijo, mi único hijo. Esperaba que saltara en mi defensa, que le gritara a Sandra, que me ayudara. Pero Roberto solo estaba ahí parado, con Mateo en brazos, mirando hacia otro lado con expresión incómoda, como si yo fuera el problema, como si mereciera ese trato. «Roberto», susurré con la voz quebrada por el dolor y la incredulidad. «Hijo». Él por fin me miró, pero lo que vi en sus ojos fue lo peor que la quemadura: indiferencia, y tal vez hasta un poco de molestia por la escena que su esposa acababa de causar. «Mamá, tal vez es mejor que te vayas», dijo con una voz plana, sin emoción. «Sandra está muy estresada últimamente, no la provoques más». ¿Que yo no la provocara? ¿Yo? ¿La mujer que había sacrificado su vida entera por su hijo? ¿La mujer que había vaciado sus ahorros para complacer sus caprichos y los de su esposa? Pero lo que más me dolió fue que Roberto no me defendió. No me llamó para decirme que Sandra se había pasado de la raya. Nada. Silencio absoluto. Pasaron 3 semanas más. Yo intentaba seguir con mi vida, pero era imposible. El dolor era demasiado grande. Había perdido el apetito, había bajado casi 10 kilos, me despertaba llorando en las noches. Y entonces, una tarde de viernes, recibí una llamada de Roberto. «Mamá, Sandra y yo queremos invitarte a cenar mañana a la casa. Necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco. Pensé, por fin van a disculparse, van a reconocer que se han portado mal. «¿A qué hora?», pregunté tratando de no sonar demasiado ansiosa. «A las 7, te esperamos». Esa noche no dormí de la emoción. Fui a la peluquería, me arreglé las uñas, me compré un vestido nuevo. Quería verme bien. Preparé el postre favorito de Roberto, un pay de limón que le encantaba desde niño, y compré un juguete caro para Mateo. Llegué a su casa a las 7 en punto, con el corazón latiendo fuerte. Roberto abrió la puerta. «Hola, mamá». Me dio un beso rápido en la mejilla. «Pasa». Entré a la casa. La mesa estaba puesta, pero noté algo raro. Solo había 3 lugares. Sandra salió de la cocina con Mateo en brazos. «Hola, suegra. Qué bueno que pudiste venir». «Hola, Sandra». «Hola, mi amor». Traté de acercarme a Mateo, pero Sandra se movió sutilmente para alejarlo. «Te traje un regalo, tesoro». «¡Qué linda!», dijo Sandra tomando el juguete sin mucho entusiasmo. «Mateo, saluda a tu abuela». El niño me miró con esos ojitos curiosos, pero no me reconoció. Se había olvidado de mí. Eso me rompió el corazón en 1000 pedazos, pero traté de no demostrarlo. «Bueno, siéntate, mamá», dijo Roberto señalando una silla. «La cena está casi lista». Me senté en la mesa mientras Sandra desaparecía en la cocina. Roberto se sentó frente a mí con Mateo en sus piernas. Hubo un silencio incómodo. «¿Cómo has estado?», le pregunté. «Bien, ocupado con el trabajo. ¿Y tú?». «Ahí voy, extrañándolos». Roberto asintió sin decir nada más. El silencio se volvió más pesado. Entonces Sandra salió de la cocina con una olla humeante. «Hice sopa de pollo», anunció. «Espero que te guste, suegra». Comenzó a servir en los platos, primero el de Roberto, luego el de ella, y finalmente se acercó a mí con la olla. Pero en lugar de servir el plato, lo que pasó después fue tan rápido que mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. Sandra levantó la olla y con un movimiento brusco volcó todo el contenido directamente sobre mi cara. El dolor era... Es un honor estar aquí hoy. Enfrentamos desafíos, pero juntos, con unidad y esfuerzo, construiremos un futuro próspero para todos. Salí de esa casa y nunca más volví a poner un pie ahí. Manejé hasta la casa de Rosa llorando tan fuerte que casi choco 2 veces. Cuando ella abrió la puerta y me vio el estado en el que estaba, gritó del horror.
Dios mío, Patricia, ¿qué te pasó? Tu cara está toda roja. Tienes ampollas. No pude ni contestarle. Me desplomé en sus brazos y lloré como nunca había llorado en mi vida. Rosa me metió a su casa, me limpió con mucho cuidado, me puso compresas frías en la cara y me llevó al hospital. Los doctores me dijeron que había sufrido quemaduras de 2º grado en varias partes del rostro y el cuello. Me recetaron antibióticos, analgésicos y cremas especiales. Me explicaron que las cicatrices podían ser permanentes. ¿Quién le hizo esto?, preguntó la enfermera mientras me curaba. Esto es claramente un ataque. Deberíamos llamar a la policía. Pero yo negué con la cabeza. En ese momento solo quería olvidar, desaparecer, morirme de vergüenza y de dolor. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. No podía mirarme al espejo sin sentir una mezcla de rabia y humillación. Las quemaduras no solo estaban en mi piel, estaban en mi alma. Pero algo empezó a cambiar en mí. La tristeza se fue transformando poco a poco en algo diferente, en ira, en determinación, en una necesidad profunda de hacer justicia. Una noche, mientras Rosa me cambiaba las vendas, me miró fijamente y me dijo: «Patricia, tienes que demandarlos. Lo que te hicieron es un delito, es agresión, y Roberto es cómplice por no haberte defendido. No sé si tenga las fuerzas. Escúchame bien». Rosa me tomó las manos. «Esa mujer te quemó la cara a propósito, te humilló de la forma más horrible, y tu hijo se quedó ahí viendo sin hacer nada. ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? ¿Vas a permitir que te traten como basura después de todo lo que sacrificaste por ellos?». Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Tenía razón. ¿Cuándo me había vuelto tan pasiva? ¿Cuándo había perdido mi dignidad? La Patricia que trabajó 2 turnos durante años para sacar adelante a su hijo, la Patricia que levantó un negocio desde cero, la Patricia que superó el abandono de su esposo y sacó la cara por ella misma, esa Patricia no se iba a quedar callada. «Tienes razón», dije sintiendo cómo la decisión se solidificaba en mi mente. «Voy a demandarlos, voy a hacer que paguen por lo que me hicieron». Al día siguiente, con la cara todavía vendada y con un dolor físico que apenas me dejaba dormir, fui a ver a un abogado. El licenciado Martínez me escuchó atentamente mientras le contaba toda la historia: los años de ayuda económica, la exclusión del cumpleaños de mi nieto, el ataque con la sopa hirviendo, la pasividad de Roberto. «Señora Patricia, usted tiene un caso muy sólido. Esto es agresión con lesiones graves. Además, podemos demandar civilmente por daños y perjuicios, tanto físicos como emocionales. Y hay algo más que podemos hacer». «¿Qué cosa?». «Usted mencionó que les prestó más de $40,000 a lo largo de los años. ¿Tiene pruebas de esas transacciones?». Mira qué alto está quedando. Sí, abuelita, más alto. Eres muy bueno en esto. Gracias, abuelita. Tengo todos los comprobantes bancarios, cada transferencia, cada cheque que les di. El abogado sonrió. «Perfecto. Entonces también podemos demandarlos por el dinero que no le han devuelto. Si hay prueba escrita o mensajes donde prometieron devolverlo, mejor aún». ¿De verdad cree que podemos ganar? Señora, con las pruebas que tiene y las lesiones físicas evidentes, no solo podemos ganar, podemos destruirlos legalmente. Esas palabras fueron música para mis oídos. Durante las siguientes semanas, trabajé con el licenciado Martínez para armar el caso más sólido posible. Reuní todos los comprobantes de transferencias bancarias, $42,300 en total, que les había dado en los últimos años. Capturas de pantalla de mensajes donde Roberto prometía devolverme el dinero. Fotos de mis quemaduras tomadas el día del ataque y durante el proceso de curación. Reportes médicos detallando la gravedad de las lesiones. El testimonio de Rosa, quien me había llevado al hospital esa noche. Y lo más importante, tenía las fotos de Facebook de la fiesta de cumpleaños de Mateo que demostraban la exclusión deliberada. El licenciado Martínez presentó una demanda tanto penal por agresión como civil por daños y perjuicios, más el reembolso de los $42,300 más intereses. Cuando Roberto y Sandra recibieron la notificación de la demanda, fue como si hubiera explotado una bomba. Roberto me llamó a los gritos. «¿Cómo puedes hacernos esto?», gritaba al teléfono. «Mamá, nos estás demandando.
a tu propia familia. ¿Te has vuelto loca? No, Roberto, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No estoy loca, estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo, defenderme. Tu esposa me agredió, me quemó la cara, y tú te quedaste ahí parado sin hacer nada. Eso es inexcusable. Fue un accidente, Sandra no quiso hacerlo. ¿Un accidente, Roberto? Por favor. Ella volcó la olla completa sobre mi cara mientras me gritaba. Los dos sabemos que no fue un accidente. Y si crees que voy a quedarme callada y permitir que me traten como basura, estás muy equivocado. Pero estás pidiendo $42,000 más daños y perjuicios. No tenemos ese dinero. Debieron pensar en eso antes de gastar todo lo que les presté en vacaciones, muebles y caprichos. Ese era mi dinero del retiro, el dinero que ahorré durante décadas de trabajo, y ustedes lo dilapidaron sin ningún remordimiento. Mamá, por favor, vas a arruinarnos. Ustedes se arruinaron solos, Roberto. Yo solo estoy exigiendo lo que es mío por derecho. Sandra está desesperada, llora todos los días. ¡Qué bien! Ahora sabe cómo me sentí yo todos estos años, viendo cómo me despreciaban y me usaban. Nos vemos en la corte. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de dolor y satisfacción. Dolor porque estaba demandando a mi propio hijo, satisfacción porque por fin estaba poniendo límites. Los siguientes días mi teléfono no dejó de sonar. Roberto me llamaba, me mandaba mensajes, me enviaba audios largos suplicándome que retirara la demanda. Sandra me escribió un mensaje lleno de insultos que mi abogado me recomendó guardar como evidencia adicional de su agresividad. Incluso apareció una tía lejana que hacía años no veía, diciéndome que estaba siendo muy dura con los muchachos. Patricia, sé que te dolió lo que pasó, pero son familia. Estas cosas se arreglan hablando, no en los tribunales. Tía Mercedes, respondí con firmeza, si a ti te quemaran la cara con sopa hirviendo y tu hijo se quedara ahí parado sin defenderte, ¿tú también creerías que se arregla hablando? Silencio del otro lado. Eso pensé, continué. Y otra cosa, ¿dónde estaban todos ustedes cuando Sandra me humilló? ¿Dónde estaban cuando me excluyeron del cumpleaños de mi nieto? ¿Dónde estaban cuando me vaciaron todas mis ahorros sin intención de devolverme nada? Nadie movió un dedo por mí. Así que ahora que finalmente estoy defendiéndome, no vengan a decirme que yo soy la mala de la historia. Ella balbuceó algo y colgó. Nunca más me llamó. La familia de Sandra comenzó una campaña de desprestigio contra mí en las redes sociales. Publicaban cosas como «Suegra amargada demanda a su propio hijo» y «Mujer codiciosa destruye familia por dinero». Pero yo ya no me dejé afectar. Había llorado suficiente. Había sufrido suficiente. Ahora era tiempo de justicia. El caso avanzó rápido porque las pruebas eran contundentes. El abogado de Sandra y Roberto trató de argumentar que la agresión había sido un accidente doméstico y que el dinero había sido regalo, no préstamos. Pero nuestras pruebas eran irrefutables. Las fotos de mis quemaduras eran devastadoras. Los reportes médicos confirmaban la gravedad, y los mensajes de texto donde Roberto prometía devolver todo el dinero pronto destruyeron el argumento de que había sido un regalo. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me puse mi mejor traje, me maquillé para cubrir lo mejor posible las cicatrices que todavía se veían en mi cara, y entré a esa sala con la cabeza en alto. Vi a Roberto y Sandra sentados con su abogado. Ella tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Roberto me miró con una expresión que mezclaba resentimiento y culpa. Por un momento mi corazón de madre quiso ceder. Quise levantarme, ir hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Pero entonces recordé ese momento en su cocina. Recordé la sopa hirviendo cayendo sobre mi cara. Recordé cómo mi hijo se quedó parado sin hacer nada mientras mi esposa me agredía, y la compasión se evaporó. El juez escuchó ambas partes. El abogado de Sandra y Roberto intentó pintarme como una suegra tóxica y controladora que interfería constantemente en el matrimonio,
Pero cuando mi abogado presentó las pruebas, las fotos de las quemaduras, los reportes médicos, los comprobantes bancarios, los mensajes de texto, el caso quedó cerrado. El juez fue contundente en su decisión. Señora Sandra, las pruebas demuestran claramente que usted agredió a la señora Patricia, causándole lesiones graves. Esto no fue un accidente como su abogado intenta argumentar, fue un acto deliberado de violencia. Por lo tanto, la declaro culpable de agresión con lesiones graves. La condeno a 2 años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario, un curso de manejo de ira y a pagar una indemnización de $25,000 a la señora Patricia por daños físicos y emocionales. Sandra empezó a llorar. Roberto le agarró la mano, pero él mismo estaba pálido. En cuanto al aspecto civil, continuó el juez, las pruebas demuestran que el señor Roberto y la señora Sandra recibieron préstamos de la señora Patricia por un total de $42,300, con la promesa explícita de devolución, promesa que nunca cumplieron. Por lo tanto, los condeno solidariamente a pagar dicha cantidad más intereses del 5% anual desde la fecha del primer préstamo, lo que suma un total de $48,770, pagaderos en un plazo no mayor a 6 meses. «¡Es imposible!», gritó Roberto poniéndose de pie. «Señor Roberto, usted y su esposa recibieron ese dinero y lo gastaron. La señora Patricia tiene derecho a recuperarlo. Si no pueden pagar en efectivo, tendrán que vender propiedades, vehículos o establecer un plan de pagos, pero pagarán. Punto final». Y así, con un golpe de martillo, se hizo justicia. Salí de esa corte sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No era felicidad exactamente, porque nunca es feliz tener que demandar a tu propio hijo, pero era algo parecido a la paz, a la liberación. En el estacionamiento, Roberto me alcanzó. «Mamá, espera», dijo con la voz quebrada. Me detuve y lo miré. Por primera vez en meses vi algo de arrepentimiento real en sus ojos. «¿Estás contenta ahora?», me dijo con la voz quebrada. «Nos has destruido. Vamos a tener que vender el coche de Sandra. Tal vez hasta la casa. Mateo va a crecer sabiendo que su abuela demandó a sus papás». «No, Roberto», respondí sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero manteniéndome firme. «Yo no los destruí. Ustedes se destruyeron solos con su avaricia, su falta de gratitud y su crueldad. A ustedes yo les di todo, mi tiempo, mi dinero, mi amor incondicional. Y ustedes me pagaron con desprecio, exclusión y violencia física. Así que no voy a sentirme culpable por defenderme. Pero somos familia». «¿Familia?», solté una risa amarga. «La familia no se trata así, Roberto. La familia se respeta, se cuida, se ama. Ustedes solo me querían como cajero automático, y cuando me negué a seguir dando me agredieron. Eso no es familia, eso es abuso». It's so peaceful here in the garden. These moments remind us to cherish the simple joys. Roberto bajó la mirada. Por un momento pensé que iba a disculparse de verdad, que iba a reconocer todo el daño que me había causado. Pero en lugar de eso solo dijo: «Sandra tenía razón sobre ti. Siempre fuiste controladora». Esas palabras fueron como una bofetada final. Pero ya no me dolieron como antes, porque en ese momento me di cuenta de algo importante. Yo no podía controlar cómo me veía mi hijo. No podía obligarlo a reconocer mis sacrificios ni a valorar mi amor. Lo único que podía controlar era mi propia vida y mi propia dignidad. «Piensa lo que quieras, Roberto», dije con una calma que me sorprendió. «Yo sé quién soy y lo que vales, y algún día, cuando Mateo crezca y te pregunte por qué no tiene relación con su abuela, espero que tengas el valor de decirle la verdad». Me di la vuelta y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron de sanación, tanto física como emocional. Las quemaduras poco a poco fueron mejorando, aunque algunas cicatrices quedaron. Cada vez que me miraba al espejo y las veía, ya no sentía vergüenza. Las veía como medallas de guerra, como evidencia de que había sobrevivido a algo horrible
y había salido más fuerte. Roberto y Sandra vendieron el coche de ella y varios muebles costosos para poder pagarme. Establecieron un plan de pago supervisado por la corte para el resto. Cada mes recibía un depósito, y cada depósito era un recordatorio de que me había respetado a mí misma. Curiosamente, cuando la gente del vecindario y algunos conocidos se enteraron de lo que había pasado, muchos se pusieron de mi lado. Varias mujeres me contactaron para decirme que las había inspirado a poner límites con sus propias familias abusivas. «Patricia, gracias por compartir tu historia», me dijo una señora en el supermercado. «Mi hija y mi yerno me trataban parecido, siempre pidiendo dinero, nunca invitándome a nada. Ver tu valentía me dio fuerzas para decirles que no más. Y ¿sabes qué? Ahora me tratan con más respeto». Esas palabras me llenaron el corazón. Mi dolor, mi lucha, había servido para algo más grande que yo misma. Con el dinero que recuperé, pude reforzar mis ahorros del retiro. No todo, porque entre abogados y gastos médicos se fue una parte, pero algo quedó. Y lo más importante, recuperé mi autoestima. También empecé a reconstruir mi vida social. Salía más con Rosa, conocí a otras señoras en un club de lectura, comencé clases de yoga, descubrí que había una vida más allá de ser madre y abuela, una vida donde yo importaba, donde mis necesidades eran válidas, donde merecía respeto y dignidad. ¿Extrañaba a Mateo? Cada día de mi vida. Ver niños de su edad en el parque me rompía el corazón. Pero también entendí que no podía forzar una relación donde no era bienvenida. Tal vez algún día, cuando Mateo fuera mayor, buscaría respuestas, y yo estaría ahí para contarle la verdad. Pasó casi un año después de la sentencia. Yo ya estaba en un lugar mucho mejor emocionalmente. Había vuelto a sonreír, a disfrutar de las pequeñas cosas, a sentirme agradecida por las amigas verdaderas que tenía. Y entonces, una tarde de octubre, recibí una llamada de un número que no reconocí. «Señora Patricia», era una voz de mujer que no conocía. «Sí, habla ella. ¿Quién es?» «Soy Laura, trabajadora social del Hospital Central. Llamo por su hijo Roberto y su nieto Mateo». El corazón se me detuvo. «¿Qué pasó? ¿Están bien?» «Su hijo está estable, pero estuvo en un accidente de auto hace 3 días. Tiene algunas lesiones graves, pero va a recuperarse. El problema es su nieto. Mateo estuvo en el auto también. Tiene un brazo fracturado y está muy asustado. La señora Sandra, bueno, ella también estaba en el accidente y está en estado crítico en la UCI». Me tuve que sentar porque las piernas me temblaban. «Dios mío. Señora Patricia, su hijo está pidiendo verla, y el niño necesita a alguien que lo cuide mientras ambos están en el hospital. No tienen a nadie más. ¿Puede venir?» Miles de pensamientos pasaron por mi cabeza en ese segundo. Podría haberles dicho que no, que buscaran a la familia de Sandra, que después de todo lo que me hicieron no me debían nada. Pero no pude, porque por más dolor que me hubieran causado, seguían siendo mi familia. Roberto seguía siendo mi hijo, Mateo seguía siendo mi nieto. «Voy para allá», dije, agarrando mis llaves. Llegué al hospital media hora después. Una enfermera me llevó primero a ver a Roberto. Él estaba en una cama, conectado a varios monitores, con vendajes en el pecho y un brazo enyesado. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», me susurró, «veniste». Me acerqué a su cama, sintiendo cómo el rencor y el amor luchaban dentro de mí. «Claro que vine, Roberto. Soy tu madre. Siempre lo he sido, aunque tú hayas olvidado lo que eso significa». «Lo siento», dijo, empezando a llorar. «Lo siento mucho, mamá, por todo, por haberte tratado mal, por no haberte defendido, por haberte usado. Tienes razón en todo. Fui un hijo horrible». «Sí, lo fuiste», dije con honestidad. «Me rompiste el corazón de formas que no creía posibles. Lo sé, y no espero que me perdones. Pero Mateo, por favor, Mateo te necesita.
No tiene a nadie más. Los papás de Sandra están viejos y enfermos, no pueden cuidarlo, y yo estaré aquí al menos 2 semanas. Por favor, mamá, no por mí, por él. Miré a mi hijo ahí en esa cama de hospital y vi por primera vez en años una vulnerabilidad real. No estaba tratando de manipularme, estaba verdaderamente arrepentido y asustado. Está bien, dije, finalmente. Me llevaré a Mateo a mi casa. Gracias. Roberto cerró los ojos con alivio. Gracias, mamá. Pero que esto te quede claro, Roberto. Lo hago por él, no por ti, porque es un niño inocente que no tiene culpa de todo este desastre. Pero entre tú y yo, las cosas no están bien. No sé si algún día podrán estarlo. Eso dependerá de ti y de las acciones que tomes de ahora en adelante. Él asintió sin decir nada más. Fui a ver a Mateo. El pobre niño estaba en una habitación pediátrica con su bracito vendado, llorando y pidiendo a su mamá. «Hola, mi amor», me acerqué despacio. «¿Te acuerdas de mí? Soy tu abuela Patricia». El niño me miró con esos ojitos llenos de lágrimas. «¿Dónde está mi mami?» «Tu mami está descansando en otra parte del hospital. Los doctores la están cuidando muy bien. Y tu papi también está aquí, pero va a estar bien. Mientras tanto, ¿te gustaría venir a quedarte unos días conmigo? ¿Eres mi abuela de verdad?» Esa pregunta me rompió el corazón. Mi propio nieto no me reconocía porque me habían alejado de su vida durante tanto tiempo. «Sí, mi amor, soy tu abuela, y te quiero mucho, aunque hace tiempo que no nos vemos». No sé si fue el tono de mi voz o la desesperación de estar solo, que Mateo extendió su bracito bueno hacia mí. Lo alcé con cuidado, abrazándolo contra mi pecho, y él empezó a llorar sobre mi hombro. «Tengo miedo», sollozó. «Lo sé, tesoro, pero ya no estás solo. La abuela está aquí y te va a cuidar. Todo va a estar bien». Me llevé a Mateo a mi casa esa misma noche. Los siguientes días fueron de difíciles y hermosos. Difíciles porque el niño extrañaba a sus papás y tenía pesadillas del accidente. Hermosos porque por fin podía ser la abuela que siempre quise ser. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía cuentos antes de dormir, jugábamos juntos, veíamos caricaturas. Descubrí que había una vida más allá de ser madre y abuela. Una vida donde yo importaba, donde mis necesidades eran válidas, donde merecía respeto y dignidad. Extrañaba a Mateo cada día de mi vida. Ver niños de su edad en el parque me rompía el corazón, pero también entendí que no podía forzar una relación donde no era bienvenida. Tal vez algún día, cuando Mateo fuera mayor, buscaría respuestas, y yo estaría ahí para contarle la verdad. Pasó casi un año después de la sentencia. Yo ya estaba en un lugar mucho mejor emocionalmente. Había vuelto a sonreír, a disfrutar de las pequeñas cosas, a sentirme agradecida por las amigas verdaderas que tenía. Y entonces, una tarde de octubre, recibí una llamada de un número que no reconocí. «¿Señora Patricia?» Era una voz de mujer que no conocía. «Sí, habla ella. ¿Quién es?» «Soy Laura, trabajadora social del Hospital Central. Llamo por su hijo Roberto y su nieto Mateo». El corazón se me detuvo. «¿Qué pasó? ¿Están bien?» «Su hijo está estable, pero estuvo en un accidente de auto hace 3 días. Tiene algunas lesiones graves, pero va a recuperarse. El problema es su nieto. Mateo estuvo en el auto también. Tiene un brazo fracturado y está muy asustado. La señora Sandra, bueno, ella también estaba en el accidente y está en estado crítico en la UCI». Me tuve que sentar porque las piernas me temblaban. «Dios mío. Señora Patricia, su hijo está pidiendo verla, y el niño necesita a alguien que lo cuide mientras